grupo número 3 y hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. La sexualidad se refiere a las características físicas y fisiológicas de cada género, los comportamientos asociados a la atracción entre dos personas y las relaciones sexuales. La sexualidad está presente durante toda la vida de una persona, pero aparece principalmente a partir de la pubertad. En los humanos, el sexo no es un único propósito de la procreación. Además del acuerdo, la complicidad y el respeto mutuo dentro de una relación sexual, existen varios procedimientos para aumentar las posibilidades de tener un bebé y un embarazo no deseado. En el primer caso, estamos hablando de las tecnologías de reproducción asistida y en el segundo, estamos hablando de la anticoncepción. En esta sección explicaremos los principales cambios que ocurren durante la pubertad, algunas técnicas de reproducción asistida y de métodos anticonceptivos. En este video vamos a hablar sobre la pubertad. La pubertad es una etapa de vida que corresponde a un periodo de tiempo muy amplio. Esto ocurre entre los 10 y los 16 o 18 años aproximadamente. Tiene como lugar en el desarrollo del sistema reproductor, se completa en el crecimiento y se adquiere las características físicas propias de cada sexo. Dentro de esto vamos a hablar sobre los cambios físicos de las chicas, que es el aumento de peso y talla, aparece el vello en la pubis y en las axilas, se les ancha la pelvis, el aumento de los tejidos adiposos en las caderas y los pechos. También es el inicio de la menstruación. Vamos a hablar también de los cambios físicos de los chicos. Es el aumento de peso y talla, el aumento de masa muscular y el aumento también de la espalda. También es la aparición de los vellos en todo el cuerpo, sobre todo en la cara, en las axilas y en la pubis. El aumento también de la voz, se les hace más graves. También es el inicio de la reproducción de los espermatozoides. Tiene como lugar a las primeras eyaculaciones. La adolescencia. Los jóvenes sufren cambios drásticos y significativos, especialmente desde la edad de los 10 a los 14 años para las chicas y los chicos desde los 12 a los 16 años de edad. Cambios fisiológicos. Este inicia por el incremento hormonal, sufriendo cambios físicos las chicas en el crecimiento de pechos, caderas y el aumento gradual de los ovarios. En cambio, los chicos sufren el cambio en su voz, crecimiento de sus escrotos y sus testículos. Cambios emocionales. Los jóvenes generan un cambio brusco, donde pueden pasar de la tristeza a la alegría en cuestión de segundos. Pueden llegar a sentir todas las emociones, entre ellas tenemos el afecto entre un hombre y una mujer. Cambio ciclovárico o ciclo menstrual. En la pubertad las chicas comienzan su etapa fértil, acompañado con su periodo menstrual. Voy a hablar sobre el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Bueno, en la pubertad se inicia el periodo fértil en las mujeres y se produce la primera menstruación, denominada menarquía. Aproximadamente entre los 40 y los 50 años, los ovarios dejan de madurar óvulos, cesan las menstruaciones y se inicia el periodo de la menopausia. La actividad del aparato reproductor da lugar a dos ciclos, que es el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. El ciclo ovárico consiste en la maduración del óvulo cada 28 días. Se produce en cada ovario. En cambio, en el ciclo menstrual consiste en una serie de modificaciones del endometrio que se engrosa con la finalidad de albergar al óvulo fecundado si no hay embarazo. Se desprende parte de la mucosa del endometrio unos 14 días después de la ovulación. Esto está originando la menstruación o llamada también regla.
planificación familiar se refiere al conjunto de medidas anticonceptivas que pueden utilizarse tanto en mujer como en un hombre o una pareja para evitar un embarazo no deseado. Hay varios métodos anticonceptivos disponibles que ayudan a prevenir el embarazo, siendo los más populares el preservativo y las píldoras anticonceptivas. Decidir cuál es el mejor método para cada uno depende mucho de su metabolismo o del que mejor le funcione. Eso es lo que se debe considerar para obtener un mejor resultado. En una sociedad que busca un futuro estable donde no exista escasez de recursos en las familias, se toma como medida darles cursos anticonceptivos desde que están en la escuela para que así se pueda evitar en lo menor posible un embarazo no deseado. Como podemos conocer ya todos, hoy en día la salud y la sexualidad son temas muy importantes, los cuales tenemos que nosotros adoptar para con ello tener una convivencia buena. La salud de la sexualidad es un tema muy importante y también es muy fundamental para nuestra salud, ya que nos ayuda a un bienestar general de todas las personas dentro de las parejas, las familias y los países. Pero también podemos decir que la sexualidad tiene diversas afectaciones, como se podría ver las enfermedades por transmisión sexual, las cuales nos pueden llevar a la muerte. Como nosotros vamos a dar a conocer cuáles son las enfermedades que nosotros podemos encontrar o nos puede afectar con las transmisiones sexuales. Como podemos observar, está aquí la gonorrea, la VIH, la clamidia, el herpes genital, la hepatitis B y la sífilis. Estas enfermedades se pueden causar o transmitir de las relaciones sexuales sin preservativos, en la transfusión de la sangre, en el intercambio de agujas, y con ello se puede producir el embarazo. Si se produce el embarazo, esto también puede traer afectaciones en el embarazo, ya que el niño puede tener la enfermedad o puede tener otro tipo de trastornos, como puede ser el síndrome de Down, entre otros. Y como podemos observar aquí, estas enfermedades son de gravedad, ya que pueden llevar a la persona a la muerte, o también pueden llevar a que ellos queden con un trauma o ellos adopten un cambio en su cuerpo, ya que estas enfermedades son muy graves y terminales. Subnivel básico superior del 10º año. Los adolescentes, cuando empiezan su etapa sexual, se ven expuestos a muchos riesgos, entre ellas para su salud como para sus emociones. Y al no tener una precaución pueden causar ciertas dificultades, como la maternidad temprana, el embarazo precoz, las infecciones de transmisión sexual, la violencia y los comportamientos de riesgo que estos afectan. A continuación vamos a explicar un poco más sobre el tema. Las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Este contacto sexual puede ser vaginal, oral o anal. Dentro de esto tenemos las enfermedades como la infección gonocoica, que es producida por la bacteria Neisseria, más conocida como gonorrea. Las partes más infectadas dentro del hombre es la uretra y en las mujeres es la vagina. Los síntomas es orinar frecuentemente. Tenemos la otra enfermedad que es la sífilis. Es producida por la bacteria Treponema. La parte más infectada suele ser la zona genitales. Los síntomas que se produce en esta enfermedad son las lesiones similares denominadas chancros. Se puede causar también deterioro del sistema nervioso y del sistema circulatorio. Dentro de esto también tenemos la enfermedad, la herpes genital. Es producida por el virus herpes simple.
La parte más infectada es la zona genitales. Los síntomas más frecuentes en esta enfermedad son producidas a través de las vesículas en forma de racimo, causa picazón, ardor, y fiebre y dolor de cabeza en intensidad. Por otro lado tenemos la hepatitis B, que es producida por el virus de la hepatitis B. La parte más infectada es el hígado. Los síntomas que presenta esta enfermedad es fiebre, vómito, dolor abdominal y a veces no presenta síntomas. Tenemos la clamidiasis. La parte más afectada es la vagina, el cuello del útero, las trompas de falopio, el ano y la uretra, y también los ojos. Los síntomas de esta enfermedad es sangrado abundante. También presenta después del coito un dolor abdominal, fiebre, necesidad de orinar más de una vez y por último tenemos las verrugas genitales. Es producida por el virus del papiloma humano, como muchos lo conocemos. La parte más infectada son las zonas genitales. Los síntomas frecuentes son las verrugas genitales y el cáncer. Ahora vamos a hablar de los problemas de salud sexual y reproductiva en el Ecuador. Hablaremos de la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad con la información que nos entrega el Ministerio de Salud Pública. Según la población nacional, la salud sexual y reproductiva entre el año 2017 y 2022 en el Ecuador, el ejercicio no pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos está afectado por las inequidades económicas de las clases de género y las etnias. Los efectos de estas inequidades se expresan en los ámbitos interrelacionados, la diferencia de la tasa de fecundidad entre los distintos grupos de la población, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna, el acceso a métodos anticonceptivos, el incremento de las ITS, incluso del VIH, los cánceres relacionados con el aparato reproductivo, salud sexual y reproductiva con personas con discapacidad. A continuación, revisaremos las estadísticas de algunas de estas problemáticas. El embarazo en adolescentes es una prioridad en la salud pública en la región de América Latina y el Caribe, puesto que esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial después de África. Los planes de manejo de la salud reproductiva se dividen en dos: la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. La planificación familiar se logra a través de la anticoncepción, tratamientos de infertilidad, técnicas de reproducción asistida y la esterilización. Existen diferentes técnicas de reproducción asistida para incrementar las posibilidades de tener hijos. Las técnicas son el tratamiento mediante las hormonas, que consiste en introducir a la ovulación. Se prescribe en casos de trastornos en el funcionamiento de los ovarios y para estimular los espermatogénicos. La inseminación artificial. Se introduce el semen extraído con anterioridad del hombre en las trompas de falopio. Ovulatorios. Son preparados de hormonas que se administran mediante parches, píldoras o inyecciones. Su efectividad está entre el 99%. El DIU es un pequeño objeto que lleva enrollado un filamento de cobre y es colocado en el interior de la cavidad uterina. Este está alrededor del 98% de efectividad. La esterilización es una ligadura de trompas en las mujeres, vasectomía en los hombres. Según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe, el Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazo adolescente. Los esfuerzos y los recursos para evitar el embarazo adolescente suelen centrarse en el grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, las niñas más vulnerables a enfrentar esta problemática
debido a la muerte por embarazo y parto prematuro son las niñas entre los 14 o menos. Uno de los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres es la planificación familiar como tal, la misma que debe incluir información y acceso a métodos anticonceptivos modernos, con la finalidad que las mujeres y las parejas ejerzan su derecho a decidir si quieren o no tener hijos, cuántos y en qué momento. En América Latina, el 14% de las muertes maternas están relacionadas con los abortos realizados en condiciones inseguras. Y el Ecuador es uno de los países donde esta cifra incrementa al 15.6% de todas las muertes anuales.